Hoy en mi canal de cocina te voy a enseñar a cómo preparar unas deliciosas calandracas de salchicha. No os podéis imaginar qué cosa más deliciosa. Ya si le ponéis un poquito de salsa picante, va por vosotros. Qué cosa más rica, por Dios. Está buenísimo. Voy a poner un poquito más de salsa. El queso, la salchicha súper jugosa o el crujiente de la tempura y luego el picante al final. Increíble. Esto la acompañáis con una buena cerveza fría y vamos, ya se puede caer el cielo. Mamma mía. Si queréis aprender a hacer estas deliciosas calandracas de salchicha con una salsa picante, sígueme en mi canal y ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Para preparar nuestras deliciosas calandracas de salchicha roja... ¿Calandracas has dicho? ¿Pero eso no es un parásito intestinal? No, qué bruta eres, pajas. Calandracas es un aperitivo típico de un pueblo muy pequeño que se llama Toro, que se encuentra en la provincia de Zamora y es muy valorado como aperitivo. Lo primero que voy a hacer es freír la salchicha roja. Yo no tengo salchicha roja porque aquí en Los Ángeles es muy difícil encontrarla. Por lo tanto tengo chistorra, que es parecida, nos va a quedar igual. Cogemos una sartén pequeña y la llevamos a fuego medio fuerte. Le echamos un generoso porción de aceite de oliva. Voy a coger la chistorra, la voy a cortar en 5 trozos iguales. Cuando el aceite está caliente vamos a empezar a freír nuestra chistorra o salchicha roja. Cuando nuestras salchichas fritas apagamos el fuego y la reservamos, porque es importante que la salchicha esté fría. Para acompañar nuestras calandracas que vamos a hacer hoy de salchicha, voy a hacer una salsa casera un poco picante porque va perfecto con las calandracas. Para hacer nuestra salsa picante lo que vamos a necesitar es mayonesa, ketchup, un poquito de salsa picante. Yo estoy utilizando sriracha, pero vosotros podéis utilizar la que tengáis disponible. Si os gusta más picante, poner más. Si os gusta un poquito más suave, poner menos. Las medidas de mi receta, como siempre, en la caja de descripción de mi canal. Bueno, continuamos. Ahora voy a echar un poquito de miel. Le vamos a echar un poquito de pimentón de la vera o paprika, lo que tengáis. Continuamos con un poco de ajo en polvo. El zumo de un limón. Medio limón. Y el otro medio limón. Un limón y medio limón, 2 limones y medio limón. ¿Os acordáis de esa canción? Bueno, y el zumo de un limón. Mezclarlo bien con nuestra varilla. Bueno, una vez que tenemos nuestra salsa picante ya con este color, así salmón, lo que hacemos es llevarla a la nevera, porque tiene que estar fría. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es la tempura. Para preparar nuestra tempura lo que vamos a necesitar es harina de trigo, levadura química o levadura royal, maicena, pimentón de la vera o paprika si no tenéis, colorante alimenticio. Y ahora le voy a añadir cerveza, pero vosotros podéis utilizar casera, agua con gas, cerveza negra, cerveza, lo que vosotros tengáis a mano o lo que queráis. Poner la cerveza, mezclarlo bien hasta que se forme una tempura espesa. Bueno, ya tengo la textura que quiero llevarla a nuestra nevera porque tiene que estar fría. Ahora vamos a empezar a montar nuestras calandracas. Una loncha de jamón york. Vamos a poner una loncha de queso. Yo estoy utilizando Abarti, pero podéis utilizar provolone, queso manchego, sweet cheese, el que queráis. La calandraca. Me voy a ayudar del extremo del jamón york para enrollarlo todo bien. Una vez que lo tengo enrollado, como quiero, lo que voy a hacer es un palillo que atraviese todo ello para que lo sujete. Yo no tengo tijeras, pero tengo estas tijeras de electricista que le van muy bien. Yo a veces las uso para cortar los tallos de las flores, incluso para cortar cosas que es necesario que tenerlas. Otra vez que esta petarda no está preparada. Seguro que ahora sale con su típica palabrita de improvisación.
improvisación. Es que lo sabía. ¿Cómo te repites, nena? ¿Qué tal si empiezas a utilizar esta otra palabra? Preparación. Ridícula. ¿Decías algo, Pajas? Yo nada. Solamente que el blanco te sienta divinamente, nena. Pensaba que decías algo. Bueno, ahora es momento de empezar a freír nuestras calandracas. Pues cogemos un cazo que sea ancho y le vamos a añadir una generosa cantidad de aceite vegetal o de girasol. Bueno, el aceite ya está preparada. Ahora voy a coger la calandraca, la voy a sumergir en la témpura que tenía preparada. Bien, que se pringue bien. Lo llevamos al aceite, la dejamos suave. He tenido la calandraca 1 minuto por cada lado y ya es momento de sacarla. Una vez que la sacamos, la vamos a poner en una rejilla, nunca en papel, encima de un plato, porque va a coger humedad y lo que queremos es que queden crujientes. Bueno, apago el fuego y saco la última calandraca. Fijaros el crujiente de estas calandracas.